Igual que los seres humanos, nos contaban desde pequeños, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues ahora los materiales están tomando nueva vida y no solamente sufren fatiga, tensiones, estrés, ¿no?, sino que además de nacer y morir, se reciclan y van más allá, se reparan, ¿no? Para hablarnos de este nuevo mundo en que los materiales no nacen y mueren directamente, sino que por el camino pueden repararse, tenemos hoy con nosotros a Jesús Vega. Viene de IK4 CIDETEC y él es investigador principal del Departamento de Superficies Metálicas. En 2005 se licenció como ingeniero químico por la Universidad Complutense de Madrid y en 2008 como ingeniero de materiales por la Universidad Complutense también. En 2011 recibió su doctorado en química, donde el doctorado lo realizó en el CENIM y la disertación de la tesis la defendió en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2011 hasta la actualidad es investigador, hasta 2013 fue investigador postdoctoral en la Universidad de Delft, que todos conocéis, un centro de excelencia, y sus principales líneas de trabajo pues son la síntesis de inhibidores orgánicos, sobre todo pigmentos, para la formulación de pinturas anticorrosivas y la evaluación mediante técnicas electroquímicas de impedancia, curvas polarizadas, y otros sistemas, y el estudio y modificación de polímeros para recubrimientos con propiedades de autocurado. Bueno, de esto último es de lo que nos va a hablar hoy, de este maravilloso mundo en que los materiales toman nueva vida una vez que se rompen, no mueren directamente, sino que de alguna forma es capaz de resucitarlos. Y yo no os robo más tiempo, os dejo con él. Muchísimas gracias por estar aquí, Jesús, y el tiempo es tuyo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a José Ignacio y a Mónica por la invitación a dar este seminario. Bueno, mi idea de hoy es no solamente hablaros de materiales autocurativos, autorreparantes o self-healing, sino es daros una visión un poco general de los sistemas que hay y que vosotros mismos podáis sacar vuestras propias conclusiones de qué metodologías, qué aproximaciones, qué enfoques son más interesantes y tienen más sentido para la vida real y para el futuro diseño de materiales. Entonces, yo os quiero dar más bien las herramientas para que luego cada uno de vosotros pueda un poco tener la idea del alcance que pueden llegar a tener estos materiales. Voy a dividir la presentación en un poco mostrando el interés o por qué de estos tipos de materiales, qué nos puede beneficiar o aportar, técnicas para evaluarlas. Hay un montón de técnicas, voy a centrarme en unas cuantas para ver cómo podemos justificar y comprobar que estos materiales son realmente se regeneran después de una carga o de un daño. Y luego voy a centrarme en tres tipos de sistemas: los polímeros, que son muy versátiles para modificarlos, ya que la química nos permite una gran capacidad de síntesis y de modificaciones; materiales compuestos, que es algo de gran interés en todo tipo de industrias; y luego los recubrimientos, que es un poco más el tema en que yo me he estado especializando. Entonces, como veis aquí tenéis una imagen de los tipos de daños que los materiales sufren durante su vida, ¿no? Pues desde problemas de deslaminación de los materiales hasta fracturas o rajas, daños mecánicos, scratch o incisiones en la superficie, degradación por fatiga. Es decir, todo este tipo de daños son los que un material en su vida útil pues puede padecer dependiendo de la aplicación que tenga, ¿vale? Entonces, os podéis preguntar, ¿qué es self-healing o qué es un material self-healing? Pues realmente hay muchas definiciones, aunque si vas al diccionario recoges alguna, como la acción o capacidad de repararse a sí mismo, ¿no? Pero quizás no es suficiente esta definición para abarcar todos los tipos de sistemas que pueden comportar como tal. Y yo, más que nada, aparte de hablaros hoy, quisiera que después de la charla alguna de estas preguntas os queden más claras. Y os quería pedir vuestra opinión. ¿Creéis que un material self-healing es más barato? Podéis contestar, sí. ¿O creéis que sus propiedades son mejores que el material que va a sustituir? ¿O es capaz de recuperar el daño que se genera al 100%?
Bueno, pues estas preguntas, al igual que cuántas veces es capaz de regenerarse y si lo puede hacer sin un estímulo externo, es decir, se genera un daño y no necesita nada más para que se recupere el daño, estas preguntas quiero que un poco más o menos se vayan clarificando durante la charla y que veáis que vosotros mismos obtengáis vuestras propias respuestas, ¿vale? Esa es mi idea. Entonces, en los materiales autocurativos se siguen varias estrategias. En esta gráfica se muestra sistemas que se iniciaron o se desarrollaron al inicio, en los cuales el daño se produce una única vez, se repara una única vez también y ya el sistema en el siguiente daño falla. Esa es una de las estrategias de sistemas simples, ¿no? Pero lo que se busca son sistemas que puedan recuperarse tras varios daños, ciclos de daño, recuperación, o un sistema que prácticamente sea constante con el tiempo y ante un daño sea capaz de regenerarse todo el tiempo, ¿vale? Eso sería el sistema ideal, ¿no? El que es capaz de regenerarse durante varios ciclos de daño. Pero hay limitaciones y una de ellas que voy a destacar es que si a un material se les somete a carga constante, un daño mecánico, pues normalmente quizás no sea capaz de tener capacidad recuperadora, reparativa o self-healing, sino que necesita un tiempo de descanso, un tiempo en el que no se aplica el estrés o la carga en ese momento para que ese material sea capaz de generar ese daño y volver a recuperar la funcionalidad que tiene inicialmente, ¿vale? Entonces, esta es una de las limitaciones entre otras que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un material con propiedades autocurativas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces os podéis preguntar ¿por qué? ¿Por qué os interesa diseñar estos materiales? Pues bueno, entre varias ventajas están las que están aquí enumeradas, ¿no? El tiempo de vida aumenta, por lo cual hay menos costes de sustituir ese material. Se puede incrementar la fiabilidad de un sistema, hay sistemas que por seguridad creemos que no falla, que funcione, entonces pues, si tenemos un sistema que es capaz de regenerarse por sí mismo, pues aumentamos la seguridad. Hay sitios donde no se puede acceder fácilmente, por lo cual ir hasta ahí y reparar un daño puntual es económicamente muy difícil, o incluso el acceso a los sitios, entonces estos materiales son casi ideales para esta aplicación. Mantenimiento, un ejemplo es el de las carreteras, pues hoy en día hay estudios que están trabajando con asfaltos que tengan propiedades autocurativas, ¿no? Entonces pues aumentaría la vida de estas carreteras y evitaría, por ejemplo, la reparación en poco tiempo y los cortes de tráfico y la protesta de todos cuando estamos en un atasco. Y también lo que es la mejora del funcionamiento, más tarde, del sistema, ¿vale? Quien no ha estado en Praga o conoce del reloj astronómico de Praga, pues no, si fuera un reloj con propiedades autocurativas, pues sería genial, ¿no? Nunca tendría que volver a repararlo después de estar tantos años que estuvo sin funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, estos materiales, pues no se le surgió a nadie una idea de un día para otro de por qué hacer estos materiales, ¿no? por qué crearlos, sino que los hombres pues, intentamos aprender de las cosas buenas que hay en la naturaleza, y entre ellas una de las filosofías de la naturaleza es que, como sabemos que el daño es algo que prácticamente es inevitable, que puede ocurrir tarde o temprano, pues desarrolla sistemas capaces de detectar ese daño y de repararlo, ¿no? Pues, ¿quién no se ha hecho una herida, ¿no? y al poco tiempo pues la herida cicatriza, las plaquetas empiezan a bloquear la zona de la herida y la hemorragia se corta y al poco tiempo no te acuerdas si has tenido herida o no. Pues es uno de los ejemplos. Entonces, en materiales self-healing, pues nosotros, la gente que trabaja en el campo intenta vincular el diseño de estos sistemas a causa-efecto, ¿no? ¿Qué causas pueden provocar el daño? Grietas, incisiones, pérdida de adherencia, cambio de pH, depende de cada sistema. En el caso de un puente, pues pérdida de propiedades mecánicas y fractura que puede provocarle la ruptura del puente.
¿Y qué efectos, no? Pues depende del sistema, pues si hay una grieta queremos repararla para que nuestro sistema no produzca o no falle, y en el caso de un sistema como un recubrimiento orgánico o metálico, pues si no hay una pérdida de adherencia, normalmente pierde las propiedades de protección de ese sistema y tú quieres que ese sistema vuelva a funcionar, entonces buscas algo que ayude a volver al estado inicial. ¿De acuerdo? Entonces no quiero enrollar mucho con esto, pero sí quiero poner otro ejemplo más donde un poco se dicen las limitaciones de estos sistemas, y es que requerimos o se requieren en materiales autocurativos un sistema dinámico, un sistema que sea capaz de, ante un daño, de una forma actuar y sea capaz de moverse o reparar ese daño. Es decir, un sistema estático que no hay ninguna movilidad, va a ser muy difícil de que ningún fenómeno ocurra para restaurar el daño que se ha sometido. Por eso un ejemplo interesante es en un hueso, ¿no? El tejido óseo que tenemos, hay un tejido óseo externo y uno interno en forma tubular, pues ahí tenemos células, o hay células que son capaces de regenerarse por sí solas, y cuando tú tienes una fractura ósea, pues normalmente si el hueso, las dos partes fracturadas no están en contacto, lo único que te hacen es ponerte una escayola para que haya un contacto íntimo entre las dos partes y con el tiempo se regenere por sí mismo. ¿De acuerdo? Un poco en Self-Healing Materials la gente también hace ese tipo de ensayos para regenerar sus sistemas, como vais a ver. De acuerdo, entonces algunas de las técnicas para evaluar estos tipos de recubrimientos, pues hay un montón de técnicas. Yo voy a centrarme en unas cuantas, técnicas visuales, como la microscopía óptica convencional, la confocal también, el microscopio electrónico de barrido o la tomografía de rayos X. Y principalmente muchos de los investigadores se centran en ver si ese sistema recupera las propiedades mecánicas, si tiene una resistencia, una tenacidad, si es capaz de, después del daño y después de regenerar ese sistema, de curarlo, es capaz de volver a esos valores de resistencia, ¿vale? Eso en función dependerá del diseño del material, para qué es diseñado, ¿vale? La aplicación. Y también algunas técnicas electroquímicas, por ejemplo, en sistemas que sufren corrosión, es decir, metales que se oxidan ante un medio agresivo electroquímicamente, pues buscamos evaluarlos y añadiendo, por ejemplo, inhibidores o otros tipos de sistemas, si ese proceso de corrosión baja a velocidades tolerables que podamos considerar que es baja, ¿vale? Entonces, como ejemplos, pues en la microscopía óptica y confocal, pues la evolución se estudia la formación de grietas, ¿no? Mediante un microscopio óptico que es fácil de usar, ¿no? Tiene varios rangos de magnificaciones, pero tiene sus limitaciones. No podemos ir a una escala de micrómetros o nanómetros, ¿no? Ese es el problema. Entonces, la limitación también es el tipo de grieta. Cuando se produce este tipo de grieta visualmente, quizás sea más fácil de observar que una grieta que es heterogénea, es irregular, y visualmente tú no puedes cuantificar el daño que ha tenido. Entonces tienes que estar seguro que el daño inicial, de qué tamaño es, para poder ver si tras el proceso de curado se ha recuperado o no ese daño. Otro ejemplo es, pues, por ejemplo, cuando se produce una incisión superficial de un material, por ejemplo, este es un caso de un polímero, y haces en este caso un tratamiento térmico, cuánto es capaz el volumen de este daño, si aquí hay una incisión, hay un cierto volumen de material que se ha perdido, cuánto es capaz de regenerarse o de cubrirse ese volumen. Entonces hay varios métodos y visuales, como también es el microscopio electrónico de barrido, el SEM, que es muy conocido y muy utilizado, y por ejemplo se utiliza para sistemas como recubrimientos cerámicos, ¿no? Se produce un tipo de fractura y la puedes caracterizar antes del daño y una vez reparada, ¿no? Entonces te ayuda un poco visualmente a entender qué está pasando. Por ejemplo, aquí una vez que se ha producido el daño, se hace un tratamiento térmico a 1100 grados, son recubrimientos cerámicos, no os asustéis,
entonces soportan mucha más temperatura. Entonces, para esa temperatura lo que ya estás promoviendo es la oxidación, en este caso de titanio y de alumina, formando óxidos. Como se ve aquí, los óxidos de aluminio están en la parte exterior de la grieta y los óxidos de titanio más en el centro, ¿vale? Entonces, aparte de la evaluación visual de la recuperación del sistema, hay que ver si luego este material cumple o vuelve a tener las mismas propiedades iniciales del sistema. Otra herramienta para evaluar estos sistemas de forma visual es la tomografía de rayos X, que está siendo utilizado bastante porque permite un poco vislumbrar lo que hay dentro de materiales como en este material compuesto, que es un polímero de poliestireno que tiene cápsulas de diclorobenceno, y vemos que aquí está en esta parte la grieta tras el daño que se ha producido mecánicamente, y se ve como que estas partículas verdes son partículas de cápsulas que están rotas, que han liberado el diclorobenceno, ¿de acuerdo? Y vemos que las cápsulas moradas son las que aún contienen el disolvente. Juegan con un poco la absorción de la radiación de rayos X de cada tipo de partícula para ver el contraste, y en una vista superficial pues se ve que a donde había una grieta inicial realmente se ha reparado, aunque todavía quedan zonas, ¿no?, donde esa grieta no se ha podido llenar. Aquí quiero también recalcar lo que he dicho de un sistema dinámico. También es importante que en este caso el agente que se libera, el diclorobenceno, actúa como disolvente para un poco disolver la matriz en este caso concreto y recuperar este daño, es decir, rellenar ese hueco que se ha formado. Hace falta una movilidad en el sistema, es decir, un agente con propiedades self-healing como el diclorobenceno que sea muy viscoso quizás nos impida que ese agente sea capaz de disolver o de moverse hasta los puntos donde se ha producido el daño y regenerar el sistema, ¿de acuerdo? Entonces la movilidad y la dinámica es algo que tenéis que guardar en mente siempre que se hable de este tipo de sistemas. Y lo que principalmente se está utilizando en este tipo de sistema para evaluar si han vuelto a recuperar sus propiedades son propiedades mecánicas, el ensayo de tensión de formación, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis una gráfica donde está el material original antes de producir el daño, qué propiedades mecánicas tiene, ¿vale? En este caso se ha utilizado este tipo de probeta de ensayo. Aquí se hace una pregrieta, aquí este es el material, esta probeta está hecha del material a ensayar, ¿de acuerdo? Entonces se hace el daño hasta este punto, que es para parar la grieta, y lo que se hace es este sistema se vuelve a poner en contacto, se regenera, ¿de acuerdo? Si la grieta que se ha producido inicialmente se recupera dependiendo del tipo de sistema que tengamos, y se vuelve a ensayar. La línea roja representa el material una vez ensayado por primera vez, una vez curado, se vuelve a ensayar y se ve qué propiedades recupera. En este caso, como veis, recupera casi las mismas propiedades, ¿no? No todos los sistemas tienen esta misma capacidad de recuperación. De hecho, muchos de los materiales autocurativos tienen que sacrificar alguna parte de sus propiedades mecánicas para alcanzar la capacidad de autocuración. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos añadiendo agentes externos que reducen las propiedades mecánicas, pero siempre y cuando estemos en valores dentro de los aceptables para la aplicación del material, eso no sería un inconveniente en el diseño de estos tipos de materiales. Y otra de las técnicas que se utilizan para evaluarlos, por ejemplo, son técnicas electroquímicas. En el caso de sistemas que se utilizan como recubrimiento para la protección de metales, pues he destacado un par de ellas. Por ejemplo, hay un montón de técnicas, pero es interesante utilizar aquellas que no produzcan la degradación del sistema, y la limitación es que normalmente necesitamos un electrolito para evaluarlo. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo en el que un sistema que ha sido dañado, una vez que recupera sus propiedades, pues vuelve a valores en este caso del módulo de impedancia, que es una técnica de corriente alterna que se utiliza, altos, ¿de acuerdo? Es una de las herramientas que se utiliza, no es la única. Y por ejemplo el microscopio electroquímico, veis aquí, tiene dos tipos de escaneos. Puedes utilizar el modo de feedback,
lo que mide son densidades de corrientes en una punta del microscopio, y tienes también el modo de electroreducción de oxígeno. Entonces, si mapeas simultáneamente con el modo feedback y luego con el modo de oxígeno, puedes ver si tu zona dañada, haces un perfil sobre una zona que ha tenido una incisión, por ejemplo un defecto. Voy a dibujarlo, quizás sea mejor. Vale, tienes aquí un material, aquí se están produciendo los fenómenos de corrosión en el sustrato metálico. Entonces puedes monitorear si la reacción de reducción de oxígeno continúa con el tiempo o no. Entonces, por ejemplo, en un material que tiene propiedades autocurativas, en vez de presentar en la actividad de reducción de oxígeno en el defecto, con el tiempo pasa a ser un sistema en el que no hay reducción de oxígeno, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un poco más temas de electroquímica y corrosión, y hoy me voy a centrar en más materiales autocurativos. Aquí está otra vez este mismo ejemplo, ¿no? Aquí veis la topografía del sistema dañado, aquí se ve la incisión, aquí se ve como la consumición de oxígeno es bastante grande, pero con el tiempo de exposición, hasta aquí 30 días, vais viendo como este perfil va cambiando y al final no hay reducción de oxígeno en esa zona. Este es un ejemplo de utilizar esta técnica para evaluar las propiedades autocurativas de un sistema, de un metal, en este caso es una aleación de aluminio 2024T3 utilizando un inhibidor de la corrosión, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas más técnicas para evaluar los sistemas autocurativos, pero solamente os quería indicar unas cuantas, y ahora lo que voy a indicar los tipos de sistemas que hay, ¿no? En polímeros podemos jugar con la química y podemos utilizar diferentes estrategias para diseñar y crear nuevos materiales autocurativos. Se pueden utilizar enlaces covalentes reversibles y se puede utilizar química supramolecular y también la combinación de ambas. Un poco os voy a explicar las líneas que hay en este sentido. En el tema de enlaces covalentes reversibles, por ejemplo, está la reacción de Diels-Alder, que es principalmente tienes un dieno y un material con un doble enlace, entonces se genera esta reacción y realmente conseguimos el crosslink o el curado, el encruzamiento del sistema después de la reacción. Una vez que se produce el daño y queremos que el sistema sea capaz de revertir, necesitamos calentar entre 80 y 130 grados, depende de las químicas que utilices y de los sistemas, para regenerar. Puedes utilizar un calentamiento directo, puedes utilizar luz ultravioleta. Imaginaos una aplicación en la que un recubrimiento con propiedades con química de reversible Diels-Alder está expuesto al medio ambiente, y con luz ultravioleta eres capaz de que cuando se produce un daño ese sistema sea reversible. Inconvenientes, pues que tenemos que alcanzar temperaturas muy altas, en este caso son temperaturas convencionales. Otro tipo de inconveniente de estos sistemas, que suelen regenerarse en 50-85% dependiendo de la química, no son capaces de llegar a valores más altos, y la cinética es lenta, es decir, para que esta reacción de reto Diels-Alder, la reacción inversa, se dé a cabo, necesitamos mucho tiempo de espera para alcanzar valores de regeneración altos, ¿vale? Entonces, en este sistema, por ejemplo, es muy estudiado, tiene sus pros y sus contras, al igual que los enlaces covalentes reversibles, como son los enlaces de azufre, ¿vale? En este caso, lo que hacemos es sistemas que tengan la capacidad de formación de grupos azufre-azufre, ya puede ser mediante la introducción de cadenas poliméricas que tengan ya ese tipo de enlace, o mediante la reacción de tioles para formarla, ¿de acuerdo? Estos tipos de enlaces son reversibles, como veis, en este tipo de sistema, lineales, de sistemas alifáticos a unos 60 grados, es decir, tú produces un daño, tienes tu sistema con tus enlaces covalentes azufre-azufre, y si calientas a 60 grados eres capaz de regenerar ese daño
en diferente grado. Aquí veis gráficas de tensión de formación, aquí veis el material inicial, qué propiedades tiene, aquí veis el material inicial, el virgen, como está aquí escrito, y luego diferentes tiempos de espera tras calentamiento a 60 grados durante 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos. Veis que si calentáis 60 minutos a 60 grados el sistema con esta química, sois capaces de llegar a valores de regeneración prácticamente iguales al sistema inicial. ¿De acuerdo? Y aquí un poco representa el número de ciclos que eres capaz de hacer. Aquí en este ensayo han hecho 3 ciclos de daño curado, y vemos que el sistema más o menos se mantiene estable y es reversible todo el tiempo. Bueno, estas temperaturas para algunas aplicaciones siguen siendo altas, entonces como los enlaces covalentes tienen una energía de activación bastante alta, lo que pensaron es utilizar otro tipo de enlaces que sean reversibles, ¿no? En vez de utilizar enlaces covalentes, pues se van a utilizar otro tipo de enlaces. Entonces aquí entra a jugar la química supramolecular, en los cuales los enlaces covalentes, ya sea carbono-carbono, azufre-azufre, se mantienen constantes en el sistema, y lo que vas a jugar es con otro tipo de interacciones que ocurren, como son las interacciones intermoleculares entre átomos. Un ejemplo muy utilizado es la generación de puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un sistema, un polímero entrecruzado por mediación de este tipo de química, ¿de acuerdo? En el cual son enlaces reversibles, muy dinámicos, y en los cuales la energía de activación para dar movilidad es muy baja. De hecho, este sistema en concreto, aquí veis el polímero, cómo se hace un corte con una cuchilla normal y corriente, se pone en contacto las dos partes cortadas, como cuando te rompes un hueso y te tienen que poner la escayola, se pone en contacto sin aplicar ninguna presión, y después de un cierto tiempo estiras el polímero y no eres capaz de romperlo manualmente, es decir, se ha regenerado. Entonces, este tipo de sistemas son muy interesantes porque a temperatura ambiente son capaces de regenerarse por sí solos. Y uno quizás de los inconvenientes que tengan es que al ser son sistemas que tienen muy buena fluidez de adherencia, entonces a la hora del procesado de materiales, desde el punto de vista industrial, un material que sea muy pegajoso a todo, pues no es el ideal para procesarlo y meterlo en un proceso industrial, ¿no? Entonces, pues quizás ahora las líneas están un poco en ver cómo hacer ese material más apto para comercializarlo. Aquí quería destacar ese mismo tipo de sistema, se basa en, por ejemplo, cómo hacer un sistema de química supramolecular con enlaces de hidrógeno. Se pueden mezclar diácidos y triácidos y hacerlos reaccionar con grupos aminos para introducir las funcionalidades que requieres, y al final hacerlos reaccionar con grupos urea de diferentes cadenas alifáticas y aromáticas para obtener diferente grado de enlaces, porque aquí es importante que cuantos más grupos funcionales con grupos NH u OH estén presentes para formar los enlaces de hidrógeno, mayor será la capacidad de regeneración, un poco se llama la densidad. Entonces, un poco en estos sistemas se juega con cuánta cantidad de estos grupos funcionales es necesaria para obtener la capacidad autocurativa o regeneradora. Aquí es otro ejemplo en el que utilizan esta química supramolecular ya modificada. Aquí hacen interaccionar estos sistemas con capacidad de formar enlaces de hidrógeno con una resina epoxi normal y convencional, ¿de acuerdo? Entonces, primero hacen la reacción de los triácidos con los grupos aminos, ¿de acuerdo? Para tener incrementada esta funcionalidad de enlaces de hidrógeno, y ya lo que hacen es los grupos carboxílicos que no han reaccionado en la primera etapa empiezan a curar la resina epoxídica y a formar el crosslinking o el entrecruzamiento del nuevo polímero. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues que en este caso, por ejemplo, somos capaces de modificar un polímero
un termoset, un polímero que una vez que ha curado tiene un entrecruzamiento irreversible, con sistemas reversibles como es la de los polímeros supramoleculares. Es decir, hemos hecho que un sistema que una vez que ha curado sea un sistema no dinámico, no tenga ningún tipo de movilidad, a convertirlo en un sistema híbrido, por decirlo de alguna forma, en el que has introducido la movilidad que necesitas para los sistemas autocurativos. Otro tipo de combinación de la química supramolecular con la covalente es este ejemplo. Es un polímero que ha sido sintetizado por mis colegas en CIDETEC, que han mezclado lo que son los enlaces de hidrógeno con los enlaces covalentes de azufre, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a la gráfica de tensión de formación, vemos que estas son las propiedades mecánicas de la tenacidad de nuestro material sin exponer, ¿de acuerdo? Y cuando se espera entre 1 hora y 24 horas, con el sistema que tiene tanto los puentes de hidrógeno como los enlaces covalentes, somos capaces de llegar a valores de propiedades mecánicas igual que el material inicial, ¿de acuerdo? Es decir, después de un daño y solamente esperando 24 horas a temperatura ambiente, el sistema es capaz de recuperar valores iniciales antes del daño. Y en esta gráfica un poco se ve como el sistema que solamente tiene los enlaces de hidrógeno se regenera después del daño hasta este valor de deformación y no recupera más las propiedades mecánicas. Es decir, que con la combinación de química supramolecular más enlaces covalentes a temperatura ambiente en este sistema, donde se utilizan sistemas sulfuros aromáticos, somos capaces de volver a las condiciones iniciales. Y os quiero enseñar un vídeo donde un poco quizás más visualmente vais a tener una... A ver si pincho quizás. Aquí. Es este mismo polímero que os he comentado, el cual, para que tengáis una idea, lo que hacen es un daño, en este caso lo cortan en 2 piezas directamente, y lo único que tienen que hacer es ponerlo en contacto sin aplicar presión, nada más que haya un buen contacto, lo dejas en reposo durante el tiempo que os he comentado, en este caso después de 2 horas, y los enlaces de hidrógeno y covalentes son capaces de regenerarse con el tiempo sin ninguna acción externa, ¿de acuerdo? Entonces manualmente es imposible. Lo bueno de este sistema es que aparte de que no se utiliza catalizador en la síntesis, es que para aplicaciones que no requieran alta temperatura es posible obtener la regeneración del sistema. Bueno, este es uno de los ejemplos. Hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, Arkema es una compañía francesa que también ha comercializado ya un tipo de polímeros con química únicamente supramolecular, sin combinación de ambas, pero en principio la tendencia del futuro es jugar con las buenas propiedades de ambas químicas e intentar diseñar, en este caso, un polímero a gusto del consumidor en función de qué propiedades se van buscando. Siguiendo con la química supramolecular combinada con otro tipo de interacciones, pues en este caso voy a mostrar un polímero que tiene tanto enlaces de hidrógeno como interacciones iónicas, es decir, se han introducido en el sistema cationes, en este caso, que pueden dar un enlace extra. Y en este ejemplo son un polímero, como veis aquí, que se llama polietileno competaclis acid, es sintetizado a alto vacío por polimerización radicálica, y aquí veis ejemplos de placas de polímeros que han sido disparadas con pistola, con balas, y donde veis el agujero, donde veis que en función de la temperatura y en función del tipo de material, aquí hay diferentes materiales, ese daño es capaz de recuperarse, de regenerarse o no.
Estos tipos de polímeros se conocen como ionómeros y a partir de estos estudios de balística en los que se tenía una chapa de polímeros, se le disparaba y se veía cómo este agujero se regeneraba o no, pues ha dado pie a un montón de investigaciones, un poco para hacer familiares con la química. Pues aquí veis que tenéis grupos carboxílicos y estos grupos carboxílicos se pueden parcialmente neutralizar con cationes, en este caso con sodio, podéis jugar con otro tipo de cationes para un poco mejorar las propiedades mecánicas, ya que normalmente los enlaces, las interacciones entre cationes son más resistentes que las interacciones supramoleculares, ¿de acuerdo? Entonces, con calor podemos conseguir que este sistema, al igual que el sistema covalente, sea capaz de estar unido o no, y entonces ejercemos más movilidad al sistema o no en función de lo que queramos, ¿de acuerdo? Aquí os presento un ejemplo de este tipo de sistemas. Veis que esta es la caracterización térmica de estos sistemas. Tienen dos picos característicos. Uno, una transición de la parte catiónica a 47 grados, en el cual si calentamos una temperatura superior a 47 grados, este sistema empieza a adquirir movilidad y este pico, debido a la transición de este sistema, desaparece, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, si calentamos a más de 93 grados, pasamos a un estado donde el material está fundido. ¿Por qué os presento este sistema? Porque es interesante, ya que por encima de 47 grados, digamos a 70 grados, tienes un sistema en el que estás introduciendo movilidad, ¿de acuerdo?, cuando el sistema se mantiene estructuralmente estable. Es decir, en los demás casos, cuando calientas a temperaturas altas, pasas de un sistema sólido a un sistema un poco viscoso, ¿no?, y las propiedades mecánicas del material se pierden. En este caso, si calientas a una temperatura intermedia, a 70 grados, por ejemplo, el sistema mecánicamente todavía está estable, es decir, no hay flujo del material, pero hay la suficiente movilidad para jugar con la dinámica de los enlaces. Y uno de los ejemplos que quiero introducir, pues, es un daño superficial de este tipo de polímeros. Se hace una incisión en la superficie y durante 30 minutos se calienta a 70 grados. Y aquí se ha intentado evaluar la reducción de volumen, cuánto volumen se ha recuperado en este tiempo en función del tiempo. Entonces, en función del tipo de catión, sodio, zinc o incluso de los tipos de modificadores que añadas, vemos que la recuperación del sistema está en torno al 70-60%. ¿Qué pasa? Que para algunas aplicaciones se requiere la utilización de zinc, pero la movilidad del sistema es prácticamente nula a esta temperatura. Con lo cual, aunque las propiedades que nos dé el zinc en la aplicación en concreto sean buenas, estamos perdiendo la habilidad del sistema de moverse. Entonces, haciendo una modificación físico-química del sistema, como es el caso que hicimos, añadiendo quizás modificadores químicos o incluso realizando mezclas de este tipo mismo polímero, la presencia del alto contenido en zinc de estos sistemas no es un impedimento para alcanzar capacidades de movilidad o healing del 60-70%. Más que nada, lo que os quiero un poco recalcar aquí es que los sistemas poliméricos son muy versátiles a la hora de diseñarlos y proporcionarnos propiedades autocurativas, ¿no? Porque gracias a la combinación de diferentes químicas somos capaces de otorgar unas u otras propiedades. ¿Vale? Entonces, cambiando ya de polímeros, nos olvidamos de polímeros, pero parcialmente entramos a materiales compuestos. Normalmente en un material compuesto tenemos una matriz polimérica y unos refuerzos que suelen ser fibras, pueden ser otro tipo de materiales con mejores propiedades mecánicas que la matriz. En sistemas autocurativos no tiene por qué ser una condición que la matriz tenga peores propiedades mecánicas que el refuerzo. De hecho, en muchos de los enfoques que hay se utilizan materiales de relleno, fibras o cápsulas con peores propiedades mecánicas que la matriz. ¿Para qué? Pues para que se produzca la ruptura
antes de la matriz o simultáneamente, perdona, de la cápsula o fibra, simultáneamente o antes que lo de la propia matriz, y tener ese sistema o ese agente que tiene propiedades autocurativas disponible para reparar el futuro daño, ¿de acuerdo? Entonces las aproximaciones que hay son la utilización de partículas o cápsulas y la utilización de fibras, ¿vale? Hay varias generaciones que ahora comentaré. Este ejemplo quizás es, si leéis un poco acerca de este tipo de sistemas, esta gráfica va a resultar muy familiar porque en muchos de los libros y artículos de revisión aparece, ya que fue un poco el impulsor del concepto de este tipo de materiales, en una publicación de Estados Unidos por el profesor White, en el cual introduce el concepto de self-healing en materiales compuestos. Lo que utiliza en este caso es una resina eposídica normal y corriente, ¿de acuerdo?, en el cual introduce un catalizador de forma sólida, que está dispersa homogéneamente en la resina, e introduce unas cápsulas de urea que contiene en su interior un monómero, en este caso ciclopentadieno, ¿de acuerdo? Y lo que hace es tener una polimerización latente, es decir, tienes un monómero que para pasar a polímero necesita en este caso un catalizador. Entonces una vez que se produce una grieta, como veis en este ejemplo, la grieta, una vez que atraviesa la cápsula y la rompe, el monómero tiene que liberarse, tiene que ser suficientemente dinámico y también poco viscoso para cubrir la grieta que se ha producido, es decir, tiene que alcanzar el daño y tiene que curar, ¿vale? Entonces, este tipo de sistema fue el primero, es de un único ciclo de curado, es decir, si rompe sucesivamente este material, si ya no hay monómero que pueda polimerizarse en el sistema, no tendrá recuperación del sistema y no habrá autorreparación, con lo cual es limitado, pero quizás fue el que introdujo el concepto. Aquí tenéis la curva de tensión de formación, igual del material inicial, las propiedades iniciales, y una vez que se pone en contacto y se espera un tiempo a que se dé el proceso de polimerización, se hace de nuevo el ensayo de tracción y se ve que las propiedades mecánicas no llegan al inicial, pero se recupera bastante, ¿de acuerdo? Entonces quizás este fue un poco en materiales compuestos la primera publicación que impulsó el campo de materiales autocurativos. Aquí, bueno, es un ejemplo de la polimerización. Aquí está el monómero que con presencia del catalizador forma el polímero, que realmente es la aproximación que han utilizado estos investigadores, ¿de acuerdo? Pero como sabéis, en materiales compuestos normalmente se utilizan fibras, ¿no? Fibras quizás sea un poco más la tendencia en este tipo de materiales, y la primera generación que se utilizó de este tipo de fibras fueron fibras de vidrio huecas, porque la idea era poder introducir dentro de ellas un agente que, una vez que la tensión mecánica o el daño ocurre, ese agente se libere y produzca la regeneración del sistema. Parámetros a controlar, bastantes: el tamaño, el diámetro de estas fibras, el espesor también de la pared, cuántas fibras se ponen en el material, cómo se distribuyen. En este sistema es igual, un sistema, hay dos tipos de fibras, y fibras que tienen, es una resina eposídica la matriz es eposídica, y las fibras que contienen también las dos componentes de una resina eposídica, el agente el catalizador y el monómero, y la idea es la misma, que tras el ensayo en este caso de flexión, se produzca la ruptura de las fibras y se libera el agente indiscriminadamente. Es una de las desventajas, que aquí el agente interior se va a liberar de forma indiscriminada y no se puede controlar cuánto se va a liberar, ya que es una única fibra hueca llena de líquido. Entonces esa limitación hay que tenerla en cuenta. Por eso se han intentado mejorar un poco este tipo de sistemas y se han buscado una segunda generación de tipos de fibras, que es, en lugar de tener un tipo de fibras y tenerlas todas alineadas en la misma dirección,
tener un sistema que se intenta asemejar a sistemas vasculares que tenemos en la sangre, ¿no? Es decir, tener un montón de fibras, tanto en diferentes disposiciones, longitudinal y transversal, a través del material compuesto, para que cuando el daño se produzca, no sea mayor la probabilidad de que esa fibra se rompa y el agente se libere. ¿De acuerdo? Es un poco más lo que comenté al inicio, volver un poco a copiar o a la naturaleza, incluso el sistema humano, que podemos aprender de él, ¿no? Como vemos, también esta aproximación, en el primer ciclo se obtiene valores de recuperación del sistema en cuanto a propiedades mecánicas bastante buenas, pero vemos que en sucesivos ciclos de daño curado, esta capacidad va disminuyendo. Una de las desventajas de estos sistemas, por ejemplo, estos ensayos se realizaron inyectando a cada ciclo de recuperación más monómero en los tubos para que esté disponible a la hora de reparar el daño. Pero todos estos sistemas están en estudio, es decir, no son todavía comerciales, y lo que se está buscando es una optimización de qué sistema puede un poco asemejarse más a la realidad y darnos las propiedades que queremos. Y una tercera generación de este tipo de fibras serían un poco fibras con diferentes compartimentos, es decir, no solamente una fibra hueca con todo el volumen disponible, sino que tengamos como esferas dentro de cada fibra y podamos disponer de ellas en función de la resistencia mecánica que tengan, es decir, al aplicar un ensayo de flexión. Aquí vemos el corte transversal de las fibras con diferentes compartimentos, aquí vemos compartimentos más grandes, aquí compartimentos más pequeños, y aquí un poco vemos la que es el aspecto visual de las fibras, en las que se ha introducido un colorante. Esta sería la fibra entera y se ve la zona toda roja donde se encuentra, en este caso, el agente curativo, en este caso es un disolvente orgánico, distribuido de forma más o menos homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, mediante la caracterización termogravimétrica lo que se hace es comprobar que las fibras contienen en su interior el disolvente. Como os mencioné al inicio, para caracterizar este tipo de fibras, entre otras técnicas, se utilizan las de tomografía, las imágenes de tomografía de rayos X, y aquí vemos las fibras una vez que están ya puestas en una matriz polimérica, como si fuera un composite. Vemos aquí inicialmente las fibras con las cápsulas, aquí vemos las cápsulas sin reventar, alguna ha flotado en la manipulación del sistema. Entonces, cuando se hace el primer ensayo de flexión, ya vemos que han roto, han explotado un montón de las cápsulas en función de la carga que se ha aplicado. Se deja al sistema que se recupere, que recupere las propiedades mecánicas, y se hace un segundo ensayo de flexión y se ve como otras cápsulas han roto. Entonces, un poco lo que es la idea del concepto funciona, porque vemos que en función del ensayo mecánico vas rompiendo un tipo de cápsulas y no otro, y lo que hace falta es quizás jugar un poco con el tipo de matrices que se quieren curar y el tipo de agentes autocurativos. Y por último, quizás hablar un poco acerca de recubrimientos, ¿de acuerdo? Generalmente cuando se habla de este tipo de recubrimientos se habla de una matriz inerte, es decir, una matriz que no sirva únicamente como vehículo para incorporar una partícula que tenga una propiedad activa, es decir, que sea capaz bien, si es un sustrato metálico, de frenar el proceso de corrosión, bien si es si es un daño, es decir, una incisión y hay un hueco, rellenar el hueco mediante ya sea una reacción de polimerización, etc. Como recubrimientos también se ha utilizado este tipo de aproximación del sistema microvascular, ¿de acuerdo? Se han hecho un sistema de fibras tanto perpendicular como paralelas al sistema, y lo que hace se ha hecho un ensayo de flexión, en este caso de 4 puntos, y lo que se observa en esta gráfica es cómo se ve los microcanales y cómo se ve el daño realizado mecánicamente.
Con el tiempo, si se le deja al sistema curar, este sistema también es un sistema de una resina epóxi de 2 componentes, el catalizador y el monómero. Si se deja curar con el tiempo, se ve que se recupera la integridad del sistema, pero como vemos hay un exceso de lixiviado del agente curativo. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un sistema que no discrimina cuánto material debe gastar para recuperarse. Entonces nosotros siempre buscamos optimizar un sistema inteligente, entre comillas, que sea capaz de discriminar cuándo hace falta liberar el agente curativo y en ese momento actuar. Otro ejemplo que se utiliza es una publicación que hay sobre el curado, la reparación mediante expansión de fases. La idea es que tengamos sistemas que sean sensibles a la humedad, en este caso al ser un recubrimiento suele ser fácil, y que esos sistemas en contacto con la humedad son capaces de hincharse y de un poco cerrar lo que sea el daño. En este caso vemos como después de, creo que son 21 horas a 100% de humedad, el sistema no se recupera totalmente, y realmente más estudios tienen que ser hechos en esta línea, porque como veis el defecto sigue ahí, aunque en la parte del contacto entre la interfaz en metal, el recubrimiento, sí se ha producido la protección, pero es una aproximación que está todavía en fase de desarrollo, y quizás la más común en el tema de recubrimientos con propiedades autocurativas es la utilización de partículas como cargadas con un agente que ayude en este caso a proteger al metal, ¿de acuerdo? Tenemos un sustrato, si es por ejemplo un metal, se utilizan diferentes tipos de cápsulas, con un líquido en su interior, cargadas de inhibidor, cápsulas que son microporosas, tienen un montón de poros, de cavidades, entonces puedes introducir, en las cápsulas puedes en esos poros introducir un inhibidor de la corrosión si se trata de un metal o un agente autocurativo, y luego introducir esas cápsulas con ese agente inhibidor en el recubrimiento. Puedes utilizar el capa por capa, es decir, esas cápsulas, si quieres que sean estables en tu sistema y que la lixiviación del inhibidor sea de forma controlada, se pueden poner capas de diferentes polímeros para un poco formar una especie de carcasa o de costra, en el cual esos inhibidores no se escapen en el contacto inicial con el recubrimiento y solamente se empiecen a liberar cuando son atacados, ya bien sea por agentes agresivos, por cambios de pH o otro tipo de iniciación. Eso dependerá un poco del sistema que se está tratando, ¿de acuerdo? Hay muchos más sistemas que podría hablar, pero quizás no hay tiempo suficiente. Y me voy a centrar, bueno, aquí es un ejemplo de este tipo de partículas, aquí una imagen del SEN y una imagen del TEN, son partículas de sílica que están sintetizadas y están cargadas con inhibidores de la corrosión, y son las que se incorporan en este tipo de sistemas. Pero me quiero centrar especialmente en un tipo de partículas que conozco un poco, que en este caso se trata de una hidrotalcita, que son pigmentos de intercambio iónico, porque son capaces de intercambiar en su estructura, son hidróxidos laminares de zinc y de aluminio, ¿de acuerdo? Y entre lámina y lámina contienen en su interior, pueden atrapar tanto agua como aniones, ¿de acuerdo? En el caso de los aniones, en este caso en concreto, se ha utilizado este tipo de anión, vanadato, pero se puede jugar con un montón de aniones. Y la ventaja de este sistema de tipo de partículas es que discriminan cuando el agente agresivo está actuando para hacer el daño y poder hacer el curado. Tienen un doble mecanismo de actuación. Primero, son capaces de atrapar al agente agresivo en el caso de cloruros en corrosión. Cloruros son agentes muy agresivos, entonces una vez que estos cloruros entran en contacto con este pigmento que está dentro del recubrimiento, es capaz de quedar atrapado el cloruro y al mismo tiempo
el agente inhibidor se libera y va hasta la interfase para hacer su función de protección inhibidora. Aquí está un ejemplo en el cual el profesor Bakait hizo varias caracterización de difracción de rayos X de este tipo de pigmentos, ¿de acuerdo? Y se ve como el pigmento sin exponer no contiene cloruros, y el pigmento, una vez que se ha expuesto a un electrolito de cloruro sódico, retiene cloruros y por lo tanto libera en este caso los aniones vanadato. Aquí salen unas imágenes ópticas un poco de una incisión, y como vemos que el sistema con hidrotalcita prácticamente no presenta ningún tipo de oxidación, solamente este punto de daño comparado con el sistema de referencia o con un sistema con otro tipo de inhibidores y con los cromatos, que son conocidos por su buena resistencia a la corrosión a pesar de su toxicidad. Y bueno, estudios que se han hecho en continuación con este tipo de pigmentos han demostrado que en diferentes ambientes, como es un ambiente lleno de cloruros, de niebla salina, o en un ambiente con otro tipo de agentes agresivos, de sulfatos, las propiedades mecánicas, aquí se evalúa la resistencia a la corrosión obtenida por impedancia frente al tiempo, son bastante altos y se mantienen con el tiempo. Entonces, antes de finalizar, pues, aunque sé que os he contado un montón de cosas y de diferentes tipos de materiales, polímeros, compuestos, recubrimientos, espero que cada uno más o menos tenga su propia idea de qué es un material autocurativo, qué tipo de ideas o estrategias puedes seguir para alcanzar el objetivo. Y quizás estas preguntas que planteé al inicio, quizás están más resueltas, quizás no, eso ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta, ¿es más barato? Pues seguramente hacer un sistema autocurativo no sea más barato inicialmente, pero las ventajas que te supone que ese sistema tenga un tiempo de vida mucho más larga, que te aumente la seguridad en cuanto a la funcionalidad, por ejemplo, en un avión o en otras aplicaciones en las que se requiere una fiabilidad muy alta, pues quizás compensando la balanza se puede ver que este material autocurativo puede ser barato o no y responder a cada una de estas preguntas. Entonces, como no os quiero influir, quiero que cada uno obtenga sus propias ideas, y creo que ahora está el turno de preguntas para aclararlo. Muchísimas gracias por esta charla. Yo creo que nos presentas un futuro tan emocionante con esto de los materiales que se autocuran, y sobre todo muchas gracias por estas preguntas, porque hacen pensar, y es lo mejor que puede tener una charla, es hacer pensar y hacer que surjan nuevas preguntas. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. Yo os animo, aprovechando que tenemos a Jesús aquí, a participar. No hay preguntas, lo ha dejado todo tan sumamente claro que estáis tratando de resolverlas, que él ha hecho. Entonces, yo sí que te quería preguntar, y es la idea de todos estos materiales es que sean materiales en sí mismos, o que sean materiales, si quieres, híbridos, que sean capas o sean refuerzos o limitantes de acciones externas o fuerzas de parte de estructuras con varios materiales para tener una funcionalidad global. Bueno, la idea, muchos de los ejemplos que he dado son como para complementar a un material, pero la idea original es intentar sustituir a materiales que actualmente están ampliamente aceptados en aplicaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, si es capaz de... Bueno, ya hay sistemas comerciales, recubrimientos con propiedades autocurativas, entonces si es capaz de introducir a un material una capacidad extra como es la de la autorrecuperación, porque seguir utilizando el material previo si las propiedades y las ventajas que te está proporcionando
son mucho mayores. Es decir, quizá las aproximaciones que hay es para complementar materiales existentes, pero realmente la idea es intentar sustituir en aquellos casos en los que la aplicación permita a materiales que actualmente son aceptados. ¿Y hay algún tipo de aplicación en esto que dices que esté especialmente aventajada en cuanto a la aplicación de estos materiales? Pues en principio, bueno, hay bastantes estudios, por un poco dar un ejemplo relacionado con esta facultad. Hay estudios en materiales de asfaltos con propiedades autocurativas. Se está haciendo estudios de sistemas que sean capaces de regenerarse, se forman grietas en la carretera, ¿no?, mediante diferentes aproximaciones, ya sea mediante sistemas de inducción eléctrica, poniendo barras metálicas conductoras o mediante agentes que se liberen y rellenen esas grietas, sean capaces de restaurar la carretera, ¿no?, y que el tiempo de vida sea, en vez de 10 años, pues 20 o 30. Bueno. Es muy interesante, aunque no sé si todos los ingenieros de caminos van a estar de acuerdo, porque igual se quedan un poco en el paro. Bueno, quizás se abra una nueva ruta también para ello. Seguro que sí. Yo tendría muchas preguntas, pero sé que no hay tiempo para ello. Felicitar a Jesús por una charla tan súper interesante. Y una de las cosas, de las preguntas que tú has planteado, digamos, ese efecto dinámico, ese aporte dinámico, a lo largo de tu charla no me queda claro, o sea, no sé muy bien, digamos, cuándo estos enlaces covalentes o todo este efecto de autocurado se pone en funcionamiento, es decir, cuál es el efecto para producir esa causa en estas cosas de pues esa una. Y luego la segunda es simplemente, veo que se mira mucho tanto a la parte bio como a la parte de naturaleza. Entonces, si digamos desde el punto de vista que es nuestro campo biomédico, tienes, digamos, noción de que hay cosas autocurativas, como has puesto, por ejemplo, lo de cardiovascular, etcétera. Vale, pues referente a la primera pregunta, un poco cómo activar ese curado depende del sistema, a lo mejor no ha quedado claro. Por ejemplo, cuando tienes enlaces supramoleculares en puentes de hidrógeno, normalmente si no necesitas hacer nada más que poner en contacto los dos materiales y a temperatura ambiente ese sistema es capaz de regenerarse. Si tienes enlaces, por ejemplo, covalentes, azufre-azufre, ahí tienes una energía de activación mayor y necesitas ir en el caso del ejemplo que he mostrado, a 60 grados, tienes que calentar a 60 grados para hacer que la movilidad sea lo suficientemente grande para que esos enlaces empiecen a regenerarse y a cambiarse. Y en el caso de química Diels-Alder, por ejemplo, ahí he mostrado que para romper enlaces carbono-carbono, pues ahí sí tienes que ir a 80, 130 grados, depende de la química que utilices. Entonces, es decir, que depende de cada sistema, necesitas un tipo de estímulo para generar el curado, la reparación. Y en cuanto a la segunda pregunta de sistemas biológicos, ahora mismo no caigo en ningún ejemplo, pero yo pienso que sí tiene que haber, solo que quizás sea un campo que no necesite tanto, ya que pues un poco, no lo sé, podría ser algo que habría que discutir, sería algo que habría que discutir, pero sí, seguramente que hay algo, seguramente. No sé si hay una pregunta breve, rápida, o lo dejamos aquí. Le tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Jesús, y hasta cuando quieras. Esta es tu casa.